Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes un lunes más, ¿cierto? Para poder predicar el mensaje de nuestro Dios, esperando que todos seamos edificados y sabiendo que el Espíritu Santo nos asiste, ¿cierto? Constantemente a través de su palabra, a través de la Escritura. Amén. Vamos a comenzar, ¿cierto? Y antes que nada también quiero agradecer, porque me gusta mucho agradecer también a todos los hermanos que comparten eh, esta página y también a las personas que ponen un like. Amén. Los que el día de mañana también podrán ser edificados, ¿cierto? Cuando vean este programa en diferido. Así que gracias por todos ustedes. Y creo que sin la presencia de Dios no podríamos hacer absolutamente nada. Y hay que analizar las escrituras, escudriñarlas, ¿cierto? Buscar y no quedarse solamente lo que le dicta el predicador, ¿cierto? El maestro o el evangelista, amén, sino que también ustedes puedan motivarse, ¿cierto?, a también investigar lo que Dios habla a través de la Escritura. Amén. Vamos a ir a la palabra de esta noche. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el 8 y el 9. Dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y en verdad hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos, y una nube le ocultó de sus vistas. Amén. Gloria al Señor. Amados, Dios tiene promesas para todos nosotros. Las promesas de Dios es el anuncio, amado, del mensaje. Una promesa en el cual Dios promete conferir algo que sea bueno para todos nosotros. Tener una base, ¿cierto? Una base fundamental, ¿cierto?, del Evangelio de Cristo, como la doctrina. La promesa, amado, es un ofrecimiento de parte de Dios que da bendiciones y cosas buenas para los que creen. Hay cosas buenas que nosotros podemos recibir. Cuando nosotros empezamos a introducirnos a las Escrituras en el Evangelio del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos habla que recibirán poder. El poder, bueno, ahí dice bien claro, el Ruach HaKodesh, que venga sobre ustedes, el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hablamos del poder. ¿Cuál es el poder que realmente es el que nos entrega a Dios? ¿Qué involucra este poder? Hay un poder, ¿cierto?, que tiene que ver con 4 conceptos que nosotros podemos investigar, que es el valor, la entrega, la confianza y la habilidad. El valor que nos involucra, ¿cierto?, este poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, es una actitud, esa actitud que está en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos permite enfrentar los peligros y los obstáculos, y lo enfrentamos con paz. Esa paz que el mundo nos entrega es la que entrega el Espíritu Santo. Eso nos da ese valor. Y la entrega
tiene que ver con la consagración. Nosotros siempre hablamos de consagración, de santificación, de la santificación que va dando el Señor. Es como tomar la cruz, ¿cierto? Tomar la cruz de Cristo y dejar que Cristo gobierne tu vida, mi vida. Es morir al yo, morir, ¿cierto? Al egocentrismo, morir, ¿cierto? Al orgullo, morir a muchas cosas. Eso significa entrega. Y también la confianza. La confianza está en la certeza de la presencia de Dios que es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia, esté pasando cualquier circunstancia, cualquier problema, es poseer esta convicción de que Dios es real. Eso es lo que nos da confianza. Y también hay otro punto que es el conocimiento. El conocimiento que nos da, ¿cierto?, este poder. Nos capacita para un poco de conocimiento ilimitado de Dios, porque nosotros como seres humanos muchas veces no somos capaces de recibir tanto conocimiento. Ni aun Pablo, ¿cierto? Pablo que dice, no sé si en el espíritu o si en el cuerpo, él subió al tercer cielo, cuando Dios le administra, ¿cierto? Todo el conocimiento. Algunas cosas Pablo no las dio a conocer. Entonces, ese conocimiento lo da solamente Dios. Y la habilidad de cada persona que ha recibido, ¿cierto?, de parte de Dios, habilidades, no solamente para el bien propio, sino para poder servir a los demás. Entonces, cuando nosotros aquí en la palabra, Pablo dice, pero recibirán poder, recibirán ese poder, recibirán el Ruach HaKodesh, recibirán la presencia de Dios en sus vidas. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿dónde está la presencia? ¿Qué es la presencia? Y lo que les hablé anteriormente involucra todas estas cosas: valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad. Eso, y también otra de las cosas que nos da el Señor tiene que ver con la autoridad, el derecho de gobernar. Todo esto es ¿para qué? Para cumplir una misión. Esa misma misión que Jesucristo da, dice, id y predicad el evangelio, ¿cierto?, a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas. Es la misión de comunicar el mensaje de Dios con audacia, como lo dice en Hechos 4:31, con audacia, con denuedo, dice la Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia Valera, 1960, con denuedo. Esa presencia de Dios, ese poder de Dios, eso nos da ese valor, esa entrega, esa confianza, ese conocimiento, esa habilidad, ¿cierto?, para comunicar el mensaje con denuedo, con franqueza, con claridad. Porque el mensaje, amado, tiene que ser un mensaje con claridad. Y para nosotros, primeramente, es cierto que nosotros estamos buscando para entregarle al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea edificado. Y nosotros también nos edificamos. Todos aquellos que tienen ministerio, ¿cierto?, se edifican también en la palabra del Señor. Entonces, para hablar con denuedo, y esto, amado, no es un impulso precipitado. Cuando nosotros tenemos ganas de hacer las cosas, de comunicar el mensaje con audacia, con denuedo, lo vamos a hacer con esta confianza y con este valor, que sabemos que el Espíritu Santo es el que da el valor, ¿cierto?, de comunicar este mensaje. Ese valor que avanza, ¿cierto?, en nuestros temores y hacer lo que es bueno.
¿De qué manera tenemos más de nuevo? ¿De qué manera podemos tener más valor? Es a través, ¿cierto?, de tener al Espíritu Santo. La palabra del Señor nos muestra. Comunicaban el mensaje de Yahweh con audacia, este mismo libro de los Hechos 4:31, y el anterior dice que fueron llenos del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, más que nunca, que fueron alentados, fueron capacitados para hablar la palabra de Dios con denuedo. Entonces, cuando se ve, ¿cierto?, que Dios ayuda con su espíritu, sabemos, amado, que no somos confundidos, porque somos ayudados por este poder. Y Pablo decía, cuando él se convierte al Señor, dice, me ha enviado para que pueda ver de nuevo y sea lleno del Espíritu Santo. Cuando Ananías, amados, viene donde Pablo, cuando vemos, ¿cierto?, el poder de Dios, la gloria de Dios en esa luz brillante que se le aparece a Pablo, él quedó ciego. Entonces Ananías, Dios manda a Ananías para poner las manos sobre Saulo. Entonces Ananías le dice que el Señor, ¿cierto?, le ha enviado para que él pueda ver de nuevo, para que él pueda recobrar la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Amados, también este versículo, Hechos 9, 17, 18, habla de la imposición de las manos. Dice que cuando Ananías entró en la casa poniendo sus manos sobre él, puso sus manos sobre él. La imposición de manos es una práctica, amado, amada iglesia, es una práctica religiosa que tiene que ver con la bendición, con la autoridad. Y ya el hecho, amado, de que poniendo las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo. Hermano Saulo. Hermano se refiere el uso de los cristianos, ¿cierto?, que usamos cuando ya somos parte de la familia de Cristo, somos parte de la familia del Señor, los llamamos hermanos. Entonces, amado, a pesar que no hay una mención de que Saulo recibiera la plenitud del Espíritu de una manera especial, él cambió su vida, hubo un cambio de vida. Sus logros siguientes indican un fuerte testimonio de la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. La iglesia de Jesucristo crece a través de la presencia del Espíritu. Esa presencia, esa gloria de Dios cambió su vida. Cambió su vida. Y Pablo, cuando le habla, ¿cierto?, a los corintios, les habla de la resurrección de los muertos. A pesar, dice que nací en el momento equivocado como un abortivo. Cuando él hablaba, ¿cierto?, de a través de la resurrección de Cristo, a través de la promesa de Dios, él pudo haber un cambio. Había muchos que en Corintio, sí, bien digo, no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo tenía que explicarle estas cosas de la resurrección de Cristo. La mayoría de la gente de Corintio había aceptado la predicación de Pablo sobre la resurrección de nuestro Señor. Pero había algunos que eran influenciados por la filosofía griega, negaban la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, Pablo tenía que hablarle de esta forma. Y por eso que él dice, a pesar que nací en el momento equivocado como un abortivo.
en la parte física, ¿cierto? Físico, como un abortivo nacido antes de tiempo. Amados, el caso de Pablo fue un caso especial. Un caso especial. Cuando Pablo dice nacido antes de tiempo, un parto pretermino o un nacimiento prematuro. Un nacimiento prematuro. Un bebé prematuro tiene que ver que antes de haber completado las 37 semanas de embarazo, que son a los 9 meses. Entonces, lo que explica Pablo es que fue un caso especial. Las personas que son nacidas antes de las 37 semanas, ¿cierto? Son personas que nacen antes de tiempo, antes de los 9 meses. Y corren riesgo de enfermedades, corren riesgo de morir. Y los tienen que poner en incubadora de plástico, ¿cierto? Con una humedad ambiental. Entonces, lo que Pablo trataba de decir, que fue un caso especial, que este Cristo resucitado, lo que Pablo decía, muchos vieron a Cristo, muchos estuvieron con Cristo después de que Cristo resucitó. Pero él fue un caso especial que se le apareció en el camino ya cuando Jesucristo, ¿cierto? Ya había resucitado, había ascendido a los cielos y aparece, ¿cierto? Jesucristo en una luz muy radiante, en esa gloria de Dios manifestada, que es la misma gloria que se da en Elías, cuando está Elías y Moisés en la transfiguración. Es una gloria, esa es la gloria de Dios. Entonces, Pablo lo que dice, a pesar que nací en el momento equivocado como un abortivo, lo que estaba hablando él hablaba, siempre tuvo una baja opinión de sí mismo. Y él la expresó, sinceramente, él la expresó. Amados, aquí nosotros entendemos muchas cosas. Cuando los pecadores, ¿cierto? Por la gracia de Dios, se convierten en santos, o sea, se convierten en santos es porque reciben, ¿cierto? Este poder, reciben esta presencia. Dios hace que ese recuerdo de esos pecados anteriores los haga humildes, diligentes y fieles. Porque hay un cambio, hay una conversión. Por eso es que cuando Pablo habla de esta conversión, cuando aparece, ¿cierto? En el camino, cuando iba por el camino, aparece de repente este destello de luz del cielo, un resplandor por todo su alrededor. Dice que cayó en tierra y oyó esa voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta, ¿quién eres tú? Y el Padre le dijo, yo soy Jesús y tú me persigues. Yo soy Yahshua, como decían los hebreos. Tú me persigues. Oyó la voz de Dios. Oyó esa voz de Dios. Así como Pablo, también nosotros escuchamos la voz de Dios en nuestras vidas. Escuchamos la voz de Dios. Es un sentido espiritual. Y esta voz de Dios se traduce en obediencia sin recibir siquiera una orden directa. Cuando su presencia, cuando Dios habla a nuestro espíritu, a través de Dios mismo, ¿cierto? A nuestra vida, eso se va a producir en obediencia, amados hermanos. Recibir.
esa voz como una convicción, una convicción. Pablo, ¿qué es lo que pensaba? Pensaba que perseguía a herejes, pero a quien perseguía era al mismo Jesús, al mismo Señor. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta, amado, todo aquel que persiga a aquellos que han aceptado al Señor hoy en día, es también culpable de perseguir a Jesús, a Yahshua, porque los creyentes forman el cuerpo de Cristo en esta tierra. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, amados hermanos, amada iglesia, es universal. Yo no hablo de una congregación determinada. Yo no hablo de un cartel, sino que hablo como un cuerpo de Cristo, universal. Una experiencia en una nueva vida en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese inicio de nueva vida, tenemos que tener una experiencia. Y esa experiencia es una percepción, amado, de realidad de Dios, viniendo a nosotros, activo en nosotros, ese poder activo en nosotros y por nosotros, por nosotros. Y eso nos atrae en una comunión, en una amistad, en un decir, un ser el uno con el otro. Ya nos constituimos en una familia, la familia del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo hablaba de los derechos de un apóstol, hablaba de sus derechos. Él le decía, no soy un hombre libre, no soy un emisario del Mashiach, no soy un apóstol, no he visto yo al Mashiach, a nuestro Adón, a nuestro Padre, no son ustedes mismos mi trabajo para el Padre del Adón, dice. Entonces habían vidas que eran cambiadas, porque en ese trabajo que Pablo estaba haciendo, algunos cuestionaban su autoridad, la autoridad de Pablo como apóstol. Entonces por eso él hablaba de sus derechos también. Eran las vidas cambiadas. Por eso dice, ¿no son ustedes mismos mi trabajo para el Adón? Era una evidencia que Dios lo estaba usando, que Dios lo estaba usando. ¿Por qué? Porque el poder, ese poder es el que transforma a las personas. Ese poder es el que cambia las vidas. Entonces, nosotros podríamos decir que en conclusión, Jesucristo no ha cambiado. Él no cambia. Él que hace los cambios en las vidas. Él sigue sanando. Él sigue salvando. Él sigue restaurando. Él sigue transformando las vidas. La peor lepra, más grave, es la lepra del pecado. Y solo por la fe y la sangre derramada en la cruz tenemos esa salvación. Por eso que cuando Pablo hablaba de la resurrección de Cristo, de la resurrección de nuestro Señor, y él dijo, y el último de todo fue visto por mí. El último de los apóstoles. Yo fui testigo presencial de Cristo resucitado. Pablo decía, fue un testigo verdadero del conocimiento de Dios. Vio al Cristo resucitado. Reconoció, Pablo dice que reconoció su propio pecado. Él rindió su vida a él. Decidió obedecerle. Porque esa conversión es el encuentro personal con Jesús. Un encuentro personal con el Señor, el que guía a nuestra vida en una relación con Él. Pablo llegó a ser enemigo de la iglesia cristiana al punto de capturar y perseguir a los creyentes. Amados, este poder es para ser testigo. Testigo, y el mismo Hechos 1:8 nos aclara esto
es para ser testigo. Dice testigo, ¿cierto? Y ese testigo es para predicar, amado, el mensaje de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el testigo. Es un proceso que el Espíritu Santo, que el poder de Dios, ese poder le dio ese poder para ser testigo con resultados extraordinarios. Bendito sea Dios. Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden. Testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad. Como dice un hermano, tenemos muchas veces los conceptos que están cambiados, conceptos cambiados. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo importante? Testificar, ¿cierto? Eso es lo importante para nosotros. ¿Qué es lo urgente para Dios? Decir lo que ha hecho por nosotros, lo que está haciendo por nosotros. Ser testigo. ¿A dónde? A todas las naciones, acerca de Él. Testificar, amado, predicar el Evangelio, predicarlo, lo más que podamos. Esa es la misión que Dios nos encomienda. Jesucristo dijo, por lo tanto, vayan a ser discípulos a gente, a todas las naciones, dándole la inversión en mi nombre. Bautizar en el nombre de Jesús. Ese bautismo significa la sumisión a Dios, la disposición a vivir en forma que Dios quiere, en lo que Él quiere. Por eso que ahí está la oración del Padre Nuestro. Haz tu voluntad. Esa voluntad que se da en el cielo y en la tierra. Esa voluntad que tú haces, Señor, hazla en mi vida. Su nombre, el nombre de Dios, significa Yahweh salva. Dios salva. Y envió a Jackson. Porque Yahweh significa salvación. El que salva. Y él dijo, yo estaré con ustedes. Sí, dice la Biblia K2. Sí, yo estaré con ustedes hasta el fin de la época. Y ese sí significa un amén. Sí, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Su poder está con nosotros. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿De qué forma, cierto, está el poder? La Biblia lo dice. Hechos 1:4. Espera lo que el Padre había prometido y oyeron de Él. Y esta es una promesa, amado, es una promesa del Padre, de Dios. Es una promesa. Por eso le dice y les ordenó que no se fueran de Jerusalén para esperar esta promesa, la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo que se derrama, ¿cierto? En Hechos capítulo 2. Jesucristo estuvo con sus discípulos cara a cara hasta que ascendió al cielo. Pero después por el medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Está con nosotros. Ahora está con nosotros. El Espíritu Santo es hablar, y es como hablar de Jesús. Si Jesús, amada iglesia, hubiera permanecido en la tierra, su presencia física como
¿cierto? Como ser humano, habría limitado la difusión del evangelio, ya que físicamente solo podía estar en un solo lugar al mismo tiempo, pero después de la ascensión podría estar presente espiritualmente en todo lugar a través del Espíritu Santo. Dios está aquí, Dios está ahí también donde usted está. Y en cualquier lugar donde se está predicando el evangelio de nuestro Señor está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se envía de una manera que Dios estuviera con sus seguidores en ello después que Jesús ascendió al cielo. Y esta promesa, amado, en nuestra vida, esta promesa es el consejero más sabio de todos, es el consejero que tenemos nosotros. Juan 14:26 dice, más el consejero, él es el consejero, él es el que guía la verdad, el que nos ayuda a recordar lo que él nos enseña a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios. Esta promesa, amado, no, nos asegura la validez del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron testigos de la vida y de la enseñanza de Yahshua, nuestro Señor Jesús. Y el Espíritu Santo ayuda a recordar sin omitir sus perspectivas individuales. Nos guía a la verdad, a la verdad. Por eso Juan 14:26 dice, más el consejero, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, este poder, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les va a enseñar todo esto y les recordará todo lo que yo les he dicho. Una persona, amado, una persona que escudriña las escrituras, el Espíritu Santo nos hace recordar lo que hemos adquirido, ese conocimiento para nuestra vida nos hace recordar, en todo momento nos hace recordar. Y aún las mayores profundidades de Dios. Y Pablo dice, porque Dios es el que da a conocer sus planes. Él siempre quiere dar a conocer sus planes. No hay nada oculto. Hasta lo profundo de Dios, Dios lo entrega. Por eso dice en 1 Corintios 2:10. Es a nosotros, sin embargo, que Yahweh ha revelado estas cosas. ¿Cómo? Hay un cómo, una pregunta, ¿cierto? Una pregunta. ¿Cómo? Por medio del Ruach, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Yahweh. Entonces lo profundo de Dios, aquellos que creen en la muerte y la resurrección de Cristo, ponen su fe en Él. Y este conocimiento profundo de Dios no lo puede poseer aún la gente más sabia a menos que acepten el mensaje de Dios. Pues la persona puede tener mucho conocimiento, que lo hablamos el lunes pasado, pero si no tiene, ¿cierto?, este profundo conocimiento de Dios, no le sirve de nada. Todos aquellos que rechacen el profundo conocimiento de Dios, lo que rechazan son necios, sin importar cuán sabios los considera el mundo. Entonces, es Dios el que da a conocer sus planes. Por eso Pablo decía, usamos la forma de hablar que nos dicta el Espíritu, que nos dicta el Señor. Y Dios, amados hermanos, amada iglesia, Dios nunca se equivoca en sus planes. Sus planes son perfectos. Sus planes son perfectos. Nuestros planes son imperfectos. Los planes humanos. Entonces, las palabras de Pablo tienen autoridad. Porque ¿cuál es la fuente de Pablo? Es el Espíritu Santo. Pablo no estaba meramente dando su propio punto de vista o estaba dando sus impresiones, amada iglesia, de lo que Dios tenía que decir. Porque usaba el hablar que le dictaba el Espíritu Santo. Por eso decía, por la cual explicamos las cosas del Espíritu a las personas que tienen el Espíritu.
Entonces, amados, el hombre, mira, amada iglesia, Dios da a conocer sus planes a sus hijos, aquellos que creen. Pero Pablo dice, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu. No las recibe. El Espíritu Santo nos ayuda, amado, a escudriñar, ¿cierto?, la Biblia. Pero los que no son cristianos no pueden entender a Dios, no lo entienden, porque no tienen el Espíritu. Por eso Pablo dice, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu, porque para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por medio del Espíritu, por medio de Dios. Hay dos clases de hombres. Hay un hombre que es natural y hay un hombre que es espiritual. Y el hombre que es espiritual entiende las cosas del Espíritu. Entiende las Escrituras, ¿cierto? Cuando es iluminado, ¿cierto? Iluminado para poder entender un pasaje bíblico. Por eso, amado, nosotros no esperamos que la mayoría de la gente apruebe o entienda de seguir a Jesús. Porque todo parece tonto para ellos. Todo parece tonto. Así como una persona, que se lo dije la semana pasada, como una persona tiene un oído musical, no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso del mensaje. ¿Por qué? Porque las comunicaciones están rotas, no hay una relación, está destituido de la gloria de Dios, está cortado de Dios los hombres naturales y no pueden oír lo que Dios le está diciendo. Por eso que Juan, cuando habla de esta promesa, dice en 14 y 26, Él le recordará todo lo que yo le he dicho. O sea, Jesús continúa estando en nosotros, con nosotros, por medio del Espíritu Santo. Y Él lo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y Él dijo en esta misión, enséñenle a obedecer todo lo que le he enseñado. Esta es la misión. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Enséñenle esto. Amados, la profecía y genealogía del Antiguo Testamento en el libro de Mateo presenta las credenciales de Jesús como rey del mundo, no como un líder político o militar que los discípulos inicialmente esperaban. Entonces, si nosotros rechazamos servirle fielmente como rey, vamos a ser súbditos desleales, dignos de ser desterrados del reino. Entonces tenemos que dar a Jesús el lugar del rey en nuestra vida, adorarle como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Por eso Lucas dice, serán investidos con el poder de lo alto, investidos de lo alto, con esa investidura de lo alto, con esa dignidad, con ese cargo importante. Investido, amado, tiene que ver con un cargo importante, porque Dios tiene una labor importante que quiere que usted haga en su nombre y que nosotros hagamos en su nombre. Pero esto tiene que ser desarrollada por el Espíritu Santo. A menudo a nosotros, amada iglesia, nos gusta cumplir con tareas, nos gusta, aunque esto signifique ir delante de Dios. Pero algunas veces la espera es parte del plan de Dios. Estamos esperando, escuchando las instrucciones de Dios. Necesitamos el tiempo.
Necesitamos este poder de Dios para ser eficaces, para poder ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta lo último. O sea, el evangelio, ser testigo, significa que el evangelio se esparce geográficamente, se esparce. ¿Por qué usamos nosotros estos medios, amado? ¿Por qué usamos estas plataformas? Porque es una forma de esparcir el evangelio. Si usted no tiene otros dones, ¿cierto? Tiene otros talentos que Dios le ha dado y no tiene los ministerios, ¿cuál es una forma que puede hacerlo? Poner un like. Y esto se esparce. El evangelio se esparce. Una pequeña semilla. Cuando estamos unidos, ¿cierto? En el evangelio que se esparce, el evangelio de Dios. Porque el evangelio del Señor no ha llegado a su destino final si alguien en su familia o en su centro de trabajo, su colegio, su comunidad, no ha oído acerca de Jesucristo. Porque hay personas que necesitan del evangelio. Y lo que Dios, cuando habla de testigo, significa que tenemos que asegurarnos de contribuir de alguna manera, al círculo de esparcimiento del amor de Dios. Debemos buscar la forma de hacerlo. Cuando ascendió Jesús al cielo, dice, después de decir esto, fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos, y una nube le ocultó de sus vistas. Fue importante que ellos fueran testigos de ver ascender a Jesús, ser testigos de que Él ascendió al cielo. Porque eso, ellos después no tendrían ninguna duda de que Él era Dios, era Yahweh, y que su morada está en el cielo. Por eso dice, después de decir esto, fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos, y una nube le ocultó de su vida. Y cuando ellos estaban con su mirada fija en el cielo, en lo que Él desaparecería, de repente vieron dos hombres vestidos de blanco al lado de ellos. Los hombres dijeron, a ustedes, Galileo, ¿por qué están parados aquí con su mirada en el espacio? Este Yahshua, quien ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, regresará de la misma forma que le vieron ir al cielo. Dos ángeles, dice la palabra del Señor, que anunciaron que un día Jesús volvería de la misma forma que se fue corporalmente y visiblemente. Su presencia, así como se fue en una nube, volverá también en una nube. Su presencia. Esa promesa del Espíritu Santo, después de su muerte, de la muerte de Jesucristo, Él se mostró a ellos y dio prueba convincente de que Él estaba vivo. Él no se fue, no es que murió y se fue al cielo en espíritu, como algunas herejías andan diciendo. No, amados hermanos. Él resucitó realmente, fue convincente. La Biblia dice en Hechos 1:3, dice, durante un periodo de 40 días, ellos le vieron y le habló acerca del reino de Yahweh. Después que Él resucita, Él estuvo 40 días aquí en la tierra antes de ascender al cielo. Porque ahí Jesucristo le dice que lo esperaran la promesa. Y la promesa vino en el día 50, la promesa del Espíritu Santo, 10 días después. Dice que luego de la resurrección, Jesús ascendió al cielo. Y esto, amado, no es algo casual, no es algo cíclico, porque está en movimiento hacia un punto específico. Va a venir el Señor, va a venir Cristo para juzgar, para ejercer la autoridad sobre la tierra. Y Él, como dice Pablo en los Tesalonicenses, el día del Padre vendrá como ladrón en la noche.
Y nosotros, amados, debemos estar listos para esta sorpresiva venida del Señor. No parados contemplando los cielos, sino trabajando, amado, con ardor de difundir el Evangelio, de manera que otros sean capaces de recibir estas grandes bendiciones de Dios. Lo que Pablo usa una analogía, un ladrón en la noche. Quiere enfatizar cuán desorientador será el regreso de Jesús para aquellos que están dormidos, aquellos que no son seguidores de Cristo, aquellos que están dormidos. La venida de Cristo será una gran sorpresa para los hombres, amados hermanos. Y nosotros, amados, estamos seguros en Cristo, tenemos esa seguridad. Algunos quieren estar más en la tierra, ¿cierto? Pero nosotros estamos en expectativa. Si viene el Señor, gloria a Dios. Algunos andan diciendo, ¿está preparado usted para que venga Cristo? ¿Está preparado? ¿Y cuál es la preparación que nos da el Señor? Esta promesa, que hemos hablado de esta promesa en esta noche. Esta promesa que es un ofrecimiento de Dios, de las cosas buenas que Dios quiere entregarte. Es la garantía de Dios, ese poder que el Espíritu Santo es el que hace, el que hace nuestra vida, y que hablamos puntos importantes que involucran, ¿cierto? Que involucran el valor, que involucran la entrega, la confianza, el conocimiento, la habilidad. Estas cosas las entrega el Señor. El valor, ¿para qué? Para enfrentar los peligros, para enfrentar los obstáculos con paz, con tranquilidad. Porque los días son difíciles. Una entrega, esa entrega es una consagración, es tomar la cruz, crucificarse juntamente con Cristo, crucificar, dejar que Cristo gobierne nuestra vida y hacer morir el yo. Ahí yo entiendo a Pablo cuando dice, ser imitadores como yo de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la confianza, la certeza. Esa confianza es tener certeza de la presencia de Dios, que Dios es efectivo en nuestros corazones. Es una convicción, eso es confianza. Conocimiento para expresar nuestro conocimiento ilimitado de Dios, porque nuestro conocimiento es ilimitado, pero el conocimiento de Dios es ilimitado y nuestro conocimiento es limitado. Por lo tanto, tenemos que adquirir conocimiento. ¿Y qué nos capacita? El Espíritu Santo. Ese conocimiento que es de Dios. Yo no estoy hablando de otros conocimientos. Hay muchos tipos de conocimiento en el mundo. Yo estoy hablando de un conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Una habilidad. Esa habilidad que se recibe de parte de Dios, no para nuestro propio beneficio, no solamente para nosotros, sino también para servir a los demás. Y nos da esa autoridad, nos da ese poder. Y es cumplir una misión. Y esa misión solamente es comunicar el mensaje de Yahweh con audacia, con denuedo, porque Él es justo, porque Él es eterno, porque es soberano, porque Él es el único, porque Él es Salvador. Gloria a Dios. Así que en esta noche, yo te invito, amado, si tú recibes esta promesa, Dios te va a dar algo bueno en tu vida. Vamos a orar. Yo, la verdad, siempre le digo a los hermanos, no sé lo que estás viviendo, si vives una enfermedad, si vives un problema familiar, alguna aflicción, no sé cuál pueda ser la oración que tú puedas hacer, pero hazla a Dios. Él te puede entregar esta promesa
Y te lo firmo, amado. Te lo doy firmado. Es creerle al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor, te doy gracias por tu presencia. Padre, en esta hora, Señor, te alabamos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre a lo sumo. Porque tu nombre es santo. Tu nombre es santo. Y te doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, por este alimento, que en esta noche se ha recibido el mensaje. Ahora tu Espíritu Santo es el que toca los corazones en esta hora de aquellos que están pidiendo, que están orando por su enfermedad. Padre, tócalos para que ellos también puedan recibir esta promesa. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias. Amén y amén. Amados, doy gracias al Señor. Gracias al Señor porque nos asistió, ¿cierto?, en esta noche. Amén. Así que nos estaríamos viendo el próximo lunes, ¿cierto?, a la misma hora, a las 20 horas, y que con otro mensaje de parte de Dios. Esperando que esta semana todos sean muy bien bendecidos, ¿cierto?, de parte de Dios, y que tengan una hermosa semana, que su salud, ¿cierto?, su alma prospere en el Señor. Amén. Sean prosperados en todas las cosas, pero lo más importante, amado, es el alma, la salud, porque sin eso no podemos hacer absolutamente nada. Dios los bendiga grandemente y nos vemos el próximo lunes a las 20 horas. Dios les bendiga.